Dios les bendiga en esta mañana. Saludos a todos, un abrazo fuerte. Esperamos que se encuentren bien ahí en sus casas y Dios les bendiga a todos. Esperando que sigamos buscando a Cristo, buscando a Dios, buscando su presencia y qué bueno que cada semana, cada domingo se conecten a través de ese medio entre semana y ya pronto, ¿verdad? Pronto regresaremos a nuestras reuniones. Saludos a todos de parte de la Iglesia Manantial de Agua Viva. Saludos de parte del pastor Gregorio Serrano, mi persona. Estamos para servirles y les decía, ya pronto regresaremos a la normalidad, a la iglesia. Claro, no vamos a regresar de un solo, o no vamos a regresar teniendo cultos regulares, sino vamos a regresar teniendo reuniones de poca gente a partir del 15 de junio. El 15 de junio estaremos empezándonos a reunir de ahí para adelante de 50 personas a menos. Y después el 6 de julio ya entonces regresaremos a la normalidad. Así es que sigamos orando, sigamos confiando en el Señor, sigamos pidiéndole a Dios que siga derramando sanidad, siga derramando de su presencia, siga derramando su poder. Sigamos orando por todo el mundo, por las naciones, por los gobiernos, por los doctores científicos, por las enfermeras y todos los soldados guerreros que están enfrente de esa batalla que estamos viviendo, para que Dios les bendiga, para que Dios les fortalezca, para que Dios sea con ellos en todo momento. Y hoy, como cada domingo, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y espero que ahí estén cómodos en su casa. Abran su Biblia, abran su celular o su tablet, su computadora, y vamos a leer en esta mañana la palabra de Dios. Les invito a que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 1, verso 2 y verso 3. Se lo repito, Colosenses capítulo 3, verso 1, verso 2 y verso 3. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Algo bien importante que la misma palabra de Dios nos habla y nos dice que la palabra de Dios es luz y lámpara. Luz a nuestro camino y lámpara a nuestro camino y luz a nuestra vida. Así es que el verso 1 dice así, de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios, con Cristo en Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra, de vivir, Señor, tu palabra, de, Señor, ser parte de tu reino, ser parte de tus planes, de tus propósitos, ser parte, Señor, en este tiempo, Dios, así como lo fue Noé en sus tiempos, Señor. Noé, ante todo el mundo, Noé creyó en todo, ante todo y por todo, Señor. Hoy, como iglesia tuya, como pueblo tuyo, creemos en todo, ante todo, Señor. Y en medio de las circunstancias difíciles, seguimos creyendo en ti. Seguimos creyendo, Señor, en tu salvación. Dios, en esta mañana te pido que bendigas a todas las personas, Señor, que nos están escuchando a través de este medio, Señor. Todos los hogares, Señor, que
en ese momento se están convirtiendo, Señor, en un lugar santo, en un lugar, Señor, Dios, apartado para tu palabra, Señor, apartado para tu mensaje, Señor. Y gracias te doy por ellos, desde el más grande, Señor, hasta el más pequeño, Dios. Y que en esta mañana podamos entender y comprender las Escrituras. Que en esta mañana, Señor, Dios, crezcamos en el conocimiento, Señor, de tu palabra. Dios, todo pensamiento negativo que viene contrario a tu palabra, Señor, a nuestras mentes, lo sometemos en obediencia debajo de tus pies, Señor. Declaramos los corazones, las mentes libres, Señor. Y declaramos este lugar santo. Y cada hogar, Señor, lo declaramos santo por el poder de tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Como les decía, seguimos creyendo, seguimos manteniéndonos buscando a Dios, buscando su presencia y con la esperanza, con la paciencia, ¿verdad? Con la misericordia de Dios, que en un momento todo vuelve a la normalidad. Mientras tanto, seguimos cuidando, seguimos protegiéndonos, seguimos las recomendaciones que se nos dan. Hemos leído Colosenses capítulo 3, verso 1 al verso 3. Y el tema que vamos a hablar acerca de Cristo, pero el título que le hemos puesto es Viviendo para Cristo. Usted y yo, a través de la palabra de Dios, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, como siervos de Cristo, como hijos de Dios, debemos nosotros todo el tiempo vivir para Dios. Ese es nuestro trabajo, es nuestra tarea. A eso nos ha llamado el Señor, a vivir para Dios. Entonces, el tema o el título de esta mañana es Viviendo para Cristo. Y el apóstol Pablo les habla a los colosenses, ¿verdad? La iglesia de Colosa, les habla de esta manera, les hace primeramente una pregunta retórica. Y el apóstol Pablo les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. En otras palabras, el apóstol Pablo les está haciendo una pregunta retórica que ellos ya sabían y que ellos con seguridad se lo iban a contestar. Pero el apóstol Pablo los quiere confirmar en lo que ellos han creído, quiere confirmar lo que ellos han aprendido, quiere confirmar lo que ellos ya han sabido en un cierto nivel, de una cierta manera. Pero el apóstol Pablo quiere escuchar de su boca de ellos. Y lo primero que el apóstol Pablo les pregunta a ellos, que si habéis resucitado con Cristo. Primero lo que les dice, habla de la resurrección. Pero ¿a qué se refería el apóstol Pablo? Si le estaba diciendo a personas que estaban con él, a personas que estaban vivas, o a personas que quizás físicamente no habían muerto, pero está el apóstol Pablo hablando de la resurrección espiritual, de la muerte espiritual, pero de la resurrección espiritual también. Entonces está hablando si haber resucitado con Cristo. Claro que los que estaban ahí nunca habían muerto físicamente, pero les está hablando acerca de la resurrección.
En otras palabras, la idea del apóstol es los que habían nacido de nuevo, los que habían convertidose a Cristo, los que habían venido a abrazar la fe en Cristo, todos aquellos eran considerados como personas resucitadas. Y en esta mañana, si tú no conoces a Cristo, si en esta mañana tú no entiendes el reino de Dios, si en esta mañana tú no entiendes la palabra de Dios, déjame decirte, es porque tú no has resucitado. Y lo que Dios quiere es resucitarte, en otras palabras, regenerarte, en otras palabras, que tú nazcas de nuevo para que la vida espiritual venga a ti y tú tengas una vida espiritual. A eso se refería el apóstol Pablo, a la vida espiritual que Cristo les había dado en ese momento a los colosenses, y a eso se refiere el apóstol Pablo, a la vida espiritual que Dios te ha dado, a la vida espiritual que Dios me ha dado, porque nosotros en nuestra historia hemos nacido dos veces, una por nuestra madre, los años que tú tengas, tienes 10, tienes 20, 30, 40, 50 quizás como yo, quiere decir que hace 50 años como yo nací físicamente, pero hace 30 años yo nací espiritualmente. Lo que yo estoy hablando es que yo nací de mi madre hace 50 años, pero nací en Cristo hace 30 años. Quiere decir que cuando yo nací físicamente, yo recibí una naturaleza física, una naturaleza natural. Pero cuando yo nací en Cristo, yo recibí una naturaleza espiritual o una percepción espiritual y toda la parte espiritual que ahora yo entiendo, que ahora tú entiendes, y si no has nacido de nuevo, quiere decir, entonces no la entiendes. Y para que la entiendas tú necesitas nacer de nuevo. Ahí está la resurrección de que el apóstol está hablando, habernos resucitado de una muerte espiritual. Ahora tenemos una vida espiritual, y es la que el apóstol Pablo enfoca a la iglesia de Colosenses, que ellos tenían que entender, percibir y vivir en esa vida espiritual que habían recibido. Y esa es la tarea que tú y yo tenemos, de vivir en esa vida espiritual, en esa esencia espiritual que hemos recibido el día que entregamos nuestra vida a Cristo. Hemos recibido de Cristo a nosotros para poder entender a Dios, porque sin eso nadie puede entender a Dios. Sin la vida espiritual nuevamente, o la vida espiritual que Cristo nos da, sin ella no puedes entender la palabra de Dios, no puedes entender los planes de Dios, no puedes entender lo que Dios tiene para tu vida o para mi vida. Así es que es necesario nacer de nuevo, es necesario entregar tu vida a Cristo. Y está hablando, mire, porque en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 14, mire lo que le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Habla del hombre natural. Yo le dije, yo nací hace 50 años, esa vida, o eso es lo que yo recibí, es mi hombre natural, mi parte natural. Pero cuando yo entregué mi vida a Cristo, ahora tengo la parte, ¿verdad?, o el hombre espiritual. En la primera parte del hombre natural no podemos entender a Dios, por eso mucha gente le parece locura, mucha gente le parece lo que la Biblia habla y lo que la Biblia enseña y expresa, se le parece como cosas locas, como cosas de locura, como una persona puede cambiar cosas locuras, como
en aquel momento de Noé, cómo Dios iba a destruir el mundo con un diluvio, pero Noé lo creyó, hizo una arca, y para Noé no era locura, sino era un mensaje de Dios, porque podía entender esa parte. Ahora, se habla de que Cristo viene, se habla de que este mundo se termina, se habla de que Dios te puede bendecir, se habla de que Dios puede caminar contigo, se habla de que Dios puede hacer cosas nuevas, cosas diferentes, puedes empezar de nuevo. En lo natural parece locura, pero en la parte espiritual, que es en la parte donde tú puedes percibir. Se nos da la percepción de lo espiritual, se nos da la percepción de lo que Dios está haciendo. Alguien puede pensar, no, Dios no está haciendo nada, Dios no está con nosotros, si Dios estuviéramos bien. Pero déjeme decirle, porque el hombre natural no puede percibir esa parte. Pero si estás con Dios, si tienes esa vida espiritual, tú puedes percibir que todas las cosas que pasan tienen un propósito. Todas las cosas que vienen a nuestra vida tienen un plan de parte de Dios, y que a través de la vida espiritual que Dios te ha dado y Dios me ha dado, como el apóstol Pablo dice, porque dice al hombre natural, dice las cosas espirituales son locura, pero al hombre espiritual, o lo que se debe de percibir de parte de Dios, se debe de percibir espiritualmente. Ahí viene el gozo, ahí viene la alegría, cuando en la parte espiritual, en la naturaleza espiritual, tú vives o yo vivo, y entendemos que todas las cosas provienen de Dios, que todas las personas solamente son instrumentos de Dios, y tú estás en paz, estás seguro, estás en esperanza, estás en gozo, estás en alegría. ¿Por qué? Porque vives en el hombre espiritual que percibe todo lo que Dios está haciendo. Percibe todo lo que Dios es. Una percepción, una naturaleza tan necesaria, que si tú y yo la entendemos, podemos decir nosotros en esta mañana: Señor, ayúdame a ser más espiritual. Ayúdame a vivir más en el espíritu. Ayúdame a vivir más en mi espíritu, para que yo pueda entenderte. Porque déjame decirte, en el hombre natural no puedes entender a Dios. En la parte espiritual, o en el hombre espiritual, tú puedes entender a Dios. En el hombre natural hay frustración, hay desesperanza, pero en la parte espiritual, cuando tú percibes todo esto que está pasando, desastres, en la parte espiritual, tú puedes llegar a entender y a pensar: Cristo ya viene. Oh, Cristo ya está a las puertas. Eso me dice que Cristo ya va a regresar. Por eso yo siempre digo, escúchame lo que te voy a decir. Yo siempre digo que el libro de Apocalipsis no es un libro de terror, sino es un libro de esperanza. ¿Por qué? Porque es un libro de terror cuando lo percibes en el hombre natural, porque son desastres y todo eso. Pero en el hombre espiritual, déjame decirte que ahí vienen las recompensas. Ahí la Biblia dice que no va a haber más lágrima, más dolor, más llanto, porque las primeras cosas naturales han pasado. Ahora, lo que viene es lo que se percibía en la parte espiritual. Ahora, viviendo para Cristo como hombres y mujeres o iglesia espiritual que entiende lo espiritual, después el apóstol Pablo les dice: ahora, si has resucitado con Cristo, lo que tú tienes que hacer es vivir como un hombre espiritual.
como una mujer espiritual que busca lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espiritual. El Cristo es espiritual, el Espíritu Santo está en la parte espiritual y a ellos tres se busca solamente en la parte espiritual y no en la natural. Pablo les dice a los de Colosenses, les dice, buscar las cosas de arriba. Ahora, si ha resucitado, si eres espiritual, busca las cosas de arriba, porque ahora ya tienes una percepción. Lo que normalmente, ¿qué es lo que se busca? ¿Se busca algo que se pierde? ¿O se busca algo nuevo? ¿Se busca algo que se quiere aprender? ¿O que se busca algo que se quiere conquistar? ¿Se busca algo que uno lo quiere hacer nuestro? Entonces, de dos maneras se busca algo. Una se busca porque ya se perdió. Otra se busca porque se quiere conocer, se quiere aprender, se quiere crecer. Entonces, de esa manera nosotros podemos buscar o debemos buscar. Y el apóstol Pablo dice, busca las cosas de arriba. Busca las cosas que están con Dios. Busca las cosas espirituales. Y ese es el trabajo que usted y yo tenemos. Miren, a veces nosotros llegamos a percibir o a pensar que Dios nos da las cosas nomás por dárnoslas. Que Dios derrama las cosas nomás por derramarlas. Pero déjeme decirle, si usted ha recibido algo de parte de Dios es porque en su inconsciente, consciente, usted las ha buscado en Dios. ¿Está conmigo? Entonces quiero decirle que todo lo que usted tiene es porque usted lo ha buscado y lo ha recibido y lo ha encontrado de parte de Dios. Todo lo que yo tengo es por lo que yo lo he buscado, yo lo he encontrado en Dios y así mismo lo ha recibido. Ahora, miren lo que decía el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33. El Señor Jesús le dice a los discípulos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dice, os serán añadidas. Hablamos del concepto buscar. Y en otra ocasión el Señor Jesús le dice a los discípulos, el que busca, encuentra. Y aquí está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si nosotros somos espirituales, nuestro trabajo, lo que debemos estar haciendo es estar buscando el rostro de Dios. Es estar buscando a Dios cada día más, es estar buscando a su presencia, es estar buscando más en su palabra. Ese es el trabajo que tú y yo debiéramos de estar haciendo. Si tú dijeras en esta mañana, es que yo no encuentro nada, sigue buscando. Es que yo no he alcanzado nada, sigue buscando. Porque Jesús dijo que el que busca, encuentra. Y tarde que temprano, lo que tú buscas en Dios, no en lo natural, sino lo que buscas en Dios, tú lo vas a encontrar. Lo vas a abrazar y lo vas a tener. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios te hace a ti. Es una promesa que Dios me ha hecho a mí, que si yo busco, yo encuentro. Que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, lo natural, va a venir. Si busco lo espiritual, lo natural va a venir. Si tú buscas lo natural, lo espiritual no va a venir, pero si tú lo buscas al revés, buscas lo espiritual, lo natural va a venir. ¿Por qué? Porque tenemos dos necesidades, una espiritual y una natural. No pasamos por alto esa parte. Tenemos necesidades naturales y espirituales. Pero déjeme decirle que las naturales nos frustran, son por las que más nos preocupamos, y por qué no decirlo, que las cosas naturales son las que más buscamos. No sé si te pasa a mí, pero a veces me pasa a mí o me pasa. Pero la Biblia está diciendo, no, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y después
lo natural va a venir. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo busca. Si alguien no ha recibido, o si tú y yo no hemos recibido, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es buscar. Buscar. Entonces, cada uno de lo que tú tienes, cada uno de lo que tenemos, cada cosa de lo que tenemos de Dios, de parte de Dios, es porque individualmente lo hemos buscado. Sigue buscando. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los colosenses. Busca las cosas ¿de qué? De arriba. ¿Dónde está Dios? En esta mañana o cada mañana, busca a Dios. Busca, la Biblia habla de mañana te buscaré. Y no porque lo hemos perdido, sino porque queremos conocerlo más o encontrarlo más o tenerlo más. Y luego el apóstol Pablo dice, poner la mirada en las cosas de arriba. En otras palabras, cuando lo anterior, buscarlo de arriba, dice, y después habla de mirar o de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, habla de perspectiva. Que tu perspectiva esté en Dios. Poner la mirada en las cosas ¿de quién? De Dios. Poner la mirada en Cristo. Tu perspectiva. ¿Qué es lo que donde tú pones tus ojos, allá están tus metas? Donde tú pones tus ojos, hacia allá te diriges. Donde tú pones tus ojos, es como un camino en el cual tú vas a seguir. Y el apóstol Pablo está diciendo, pon tus ojos en las cosas de arriba. Y el escritor de los Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en algo o en alguien, lo que nosotros estamos o enfocamos o canalizamos o dirigimos nuestra atención. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está diciendo, mira, pon tus ojos en las cosas de arriba. Pon tus ojos en Dios. Porque si tú pones tus ojos en Dios, tu atención estará enfocado en Él. Donde tú pongas tus ojos, tu atención también será dirigida en esa dirección, a ese punto, a esa meta, donde tú has puesto tus ojos. ¿En dónde has puesto tus ojos? ¿Hacia dónde has dirigido tus ojos? Es por eso el apóstol Pablo les está diciendo en ese momento, pongan sus ojos en las cosas de arriba. Tu atención que esté enfocado en Dios. Y el libro de Hebreos también, pon tus ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque donde están tus ojos, ahí estará tu atención. Ahí te concentrarás. Algo curioso que pasa cuando manejamos. No sé si te ha pasado este accidente. Pero cuando tú vas manejando y tú volteas tu mirada hacia un lado y de repente los carros se paran delante de ti y tú pegas al carro que está delante de ti y chocas. A mí me ocurrió eso como en el 1992. Me ocurrió eso. No íbamos recio, íbamos despacio. Pero yo volteé a ver a un lado, al lado derecho de mí, y cuando me di cuenta todos los carros se pararon. Y yo pegué al carro que estaba enseguida de mí. ¿Por qué? Porque yo donde había puesto mi mirada, también puse mi atención y mi concentración. Así es que si tú pones tu mirada en Cristo, allá irá tu atención y tu concentración. Y querrás llegar allá. Yo querré llegar allá. ¿Por qué? Porque donde ponemos nuestros ojos, enfocamos
en ese lugar como una meta o como un fin donde tú y yo queremos llegar. Es por eso el apóstol Pablo le dice, pongan sus ojos en Cristo Jesús, pongan sus ojos en las cosas de arriba. Y por último, el apóstol Pablo les dice, nuestra vida está escondida en Dios. Una cosa, si vivimos para Dios, buscamos las cosas de Dios, ponemos nuestros ojos en Dios, lo más seguro es que tú y yo estemos escondidos en Dios. ¿Y por qué el apóstol Pablo usa el concepto de esconder? ¿Por qué el apóstol Pablo usa la frase esconder? ¿Qué es algo que se esconde? ¿Qué se esconde? Cuando tú tienes algo, tú lo escondes. Hay cosas que tú puedes guardar, pero hay cosas que tú escondes. Hay cosas que tú puedes poner en un lado o guardar, como ya dije, pero hay cosas que tú escondes. ¿Y por qué las escondemos? Las escondemos normalmente, escondemos el dinero, ¿cierto o no? Escondemos, ¿qué escondemos? Escondemos cosas valiosas. Escondemos, ¿qué escondemos? Escondemos quizás algo que queremos que no lo agarren o que no lo encuentren. ¿Por qué? El fin es esto de lo que escondemos. El fin es preservar. Diga preservar. El fin es guardar. Por eso el apóstol Pablo usa el concepto de esconder. Que nuestra vida está escondida en Dios. En otras palabras, ¿para qué nuestra vida está escondida en Dios? Y miren lo que Jesús dice en Juan capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando acerca de que nuestra vida está escondida con Dios. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, porque de esa manera se puede preservar algo, puede guardarse algo. Y déjame decirte que tu vida está guardada en Dios. Tu vida está escondida en Dios. ¿Por qué? Porque tu vida es valiosa, porque tu vida es importante, porque tu vida Cristo le ha dado un valor igual a su propia vida. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque tu vida era valiosa, mi vida era valiosa, el ser humano es valioso para Dios y lo que Dios hace es guardarnos, preservarnos. ¿Para qué? Para que en un momento nosotros estemos juntamente con Él. En un momento vivamos con Él. Estemos todos juntos con Él. ¿Por qué? Por eso nos esconde, por eso nos guarda, por eso somos preservados. Y lo que se preserva, lo que se guarda, lo que se esconde, es porque tiene mucho valor. Y tú tienes mucho valor. Espero que esta palabra haya caído en tu corazón. Atesórala, abrázala y recuerda, nosotros vivimos para Dios. Tú vives para Cristo, yo vivo para Cristo. Gracias por estar con nosotros. Sigue conectándote con nosotros los días martes a las 7, los días viernes a las 7, los días domingos a las 11. Y te recuerdo, el día 15 de junio estaremos regresando de una forma paulatina a la iglesia, no más de 50 personas. El día 6 de julio ya regresaremos en su totalidad y esperemos que todo vaya bien, todo vaya controlándose. Guárdense, protéjanse, cuídense y gracias por haber estado el domingo pasado con nosotros participando en la Santa Cena. Iglesia, mi familia y yo les amamos. Hermano, hermana que nos escuchas de otros lugares, de diferentes lugares en México, en California,
en todos los Estados Unidos. Cuídate. Mi familia y yo estamos orando por ti, estamos orando por todas las naciones, estamos orando que Dios tenga misericordia por el mundo entero. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en esta mañana sus corazones. Que Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima.